Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que veremos uno de los indicadores fundamentales o para mí de los más empleados, que es las bandas de Bollinger o Bollinger Bands, ¿vale? Y recordad que siempre me gusta ver los indicadores en stockcharts.com, ¿vale? Hay una buena lista de indicadores y sus cálculos. Bien, ¿qué hace el indicador de Bollinger o de las bandas de Bollinger? Fue creado por John Bollinger, ¿vale? Y su nombre está registrado. Y son bandas de volatilidad. Lo que miden es la volatilidad de un determinado activo, si aumenta o disminuye. Su cálculo está formado alrededor de una media, que suele ser de 20 periodos. Aquí pone simple, pero luego veremos que podemos calcularla sobre otras medias. De hecho, yo lo recomiendo. Calcular sobre media exponencial, ponderada, etc. Y tenemos una banda superior, que es la desviación de 20 periodos, la desviación típica de 20 periodos por encima y de 20 periodos por debajo. Si veis, aquí está el cálculo de la desviación típica y tenemos aquí las dos bandas, superior e inferior. Bien, vamos a Visual Chart y veamos cómo insertar la banda de Bollinger. Bien, pues vamos a abrir un gráfico, por ejemplo, Australian Dollar. Vamos al continuo, abrimos gráfico intradiario de 6 meses. Bien, una vez cargado el gráfico, lo tenemos en 5 minutos, vamos a subir la compresión a 14 minutos, por ejemplo. Y vamos a ir a indicadores dentro de Visual Chart y vamos a buscarlo. Bollinger. Fijaos que con Bollinger hay muchos cálculos. Tenemos el Bollinger Bands clásico y distintos tipos de indicadores. El Bollinger Indicator en porcentaje lo veremos en profundidad en otro vídeo. Y le damos a insertar indicador. Una vez insertamos indicador, vamos a cambiar de color las distintas. Recordad, para cambiar de color pinchamos aquí, vamos a poner esta en verde. Vamos a subir el grosor. La interna le vamos a dar este color, perfecto. ¿Vale? Ya tenemos nuestras tres líneas. Espera, que tampoco queda muy claro. Vamos a poner algún azul, un tipo de azul. Venga, azul celeste, perfecto. Bien, pues lo que vemos es una media y la desviación típica por encima y por debajo de esa media. Por lo tanto, cuando el precio aumenta, es decir, cuando el rango aumenta, es decir, aumenta la volatilidad, ¿qué hace las bandas de Bollinger? Pues obviamente se abren, ¿vale? Y se disparan su cálculo. Si pinchamos sobre el indicador y le damos a configurar objeto, vamos a pinchar bien sobre él, vemos que tenemos el periodo de 25 por defecto y un coeficiente de 2. Si aumentáramos el coeficiente y le pusiéramos de 3 desviaciones, veis cómo las bandas se incrementan. Si lo bajáramos a 1,5, se reduce. Obviamente, si bajamos el periodo a 7, lo hacemos mucho más reactivo. Fijaos, ¿vale? Frente a periodos altos, por ejemplo de 100, en el que es mucho menos reactivo. Vale, ¿qué más cosas podríamos calcular? Podríamos calcular la media, podríamos darle una adaptativa, exponencial, vamos a poner exponencial. ¿Veis como en periodos tan largos prácticamente no varía? Vamos a darle a aceptar, fijaos, sí varía un poco. A mí me gusta sobre todo para intradía un poquito más las medias, sobre todo exponenciales, ¿vale? Me gustan mucho más. Y fijaos cómo hay momentos en los que detecta muy bien esa volatilidad. ¿Cómo se utiliza o cómo se suele utilizar las bandas de Bollinger en los sistemas? Se suele utilizar para los sistemas de Volatility Breakout o de Breakout de volatilidad las superaciones, es decir, estos puntos de superación de las bandas de Bollinger. ¿Vale? Vamos a poner un poquito más gorda para que lo veáis. Es decir, la superación de este límite puede darnos interesantes puntos de entrada. También en sistemas de reversión a la media, momentos en los que se va el precio por arriba, como por ejemplo este de aquí, puede ser interesante dependiendo del activo. Por ejemplo, a lo mejor un nivel de ADX, etcétera, que nos puede dar un nivel de tendencia. Nos puede decir si vamos a una ruptura a favor o en contra de esa tendencia.
Obviamente todo esto hay que programarlo, hay que codificarlo y hacer un sistema de inversión, ¿vale? Y por supuesto tiene que tener su salida, etcétera. La media en este tipo de sistemas suele ser un objetivo, tanto para sistemas antitendenciales, por ejemplo, una entrada de este tipo, es decir, cuando cruza para abajo, suele ser el objetivo, suele ser la salida natural de estos sistemas. También lo he visto como filtro, es decir, también se puede utilizar como filtro la distancia de estas dos medias. Vamos a poner el sistema original con 25,2. El tamaño, es decir, la distancia de uno al otro, el tamaño de esta apertura, también nos puede indicar el momento en el que se encuentra el precio. Si es muy alto, suele revertir, y si es muy corto, suele tender a expandir. ¿Vale? Y recordad que los precios suelen vivir momentos de expansión y contracción. Entonces, si aquí estamos durante un momento de contracción, pues luego puede que expanda. Así es como me gusta utilizar este indicador, que lo empleo bastante en mis sistemas de inversión y me parece muy interesante que lo sepáis. Las pendientes también os pueden decir bastante. La pendiente de la curva de Bollinger nos puede decir obviamente bastante sobre ello. Otra de las ideas muy potentes es una banda de Bollinger sobre otra. Esto lo he visto también implementado en algunos sistemas. Ay, perdona. Vamos a insertar el indicador de Bollinger. Bollinger Bands. A ver, otra vez. Bien, imaginad que tenemos una banda de Bollinger más pequeña, en este caso de 7 y de 1,5, sobre otra más grande. Bien, pues cuando una esté dentro de la otra y hay muchas barras dentro de la otra, nos puede indicar momentos en los que el precio está más quieto y luego puede haber una expansión o contracción. Suele ser un filtro bastante, lo he visto implementado y utilizado. ¿Vale? Cuando pasa un número de barras dentro, una de otra, o por encima o por debajo. ¿Vale? Los cierres del precio por encima de una banda de Bollinger o por debajo de la media. ¿Vale? Ya te digo, tiene bastante utilización y bastantes usos distintos y bastantes posibilidades dentro de la creación de sistemas y dentro de la creación, pues eso, de modelos de inversión. Espero haberos ayudado. Si tenéis cualquier consulta sobre este indicador, que es bastante avanzado, por favor, mandadme un email o contactadme. Y si os ha gustado, dadle me gusta y suscribiros a mi canal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Buen trading.